Profes, buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Jiménez. Martín, Sí, buenas presenta. tardes. Mi nombre es Martín Boyero. Rainer, Buenas tardes, mi nombre es Rainer Ramos Murillo. Pixie. Buenas tardes, mi nombre es Itzimaray Cárdenas Vázquez. Ok, bueno, entonces el encuentro, profes, pues ya sabemos, es para que le demos ¿No me ve? respuesta. Sí, ya, le demos respuesta a las preguntas que pues yo Oh, sí. me encontré esta lectura y me llamó la atención porque nos da elementos de pronto de lo que es la educación hoy en día con tantos antivalores que tenemos. Y nosotros prácticamente nos desvelamos como profesores enseñando valores y estamos viviendo los antivalores. Entonces les voy a leer y de pronto pues se las quiero compartir también por el chat como para que si quieren la vayan haciendo un seguimiento. Sí. Va a activar este acá que ya está activado y lo va a pasar por acá, aunque un poco incómodo me Ok. imagino, pero bueno, vamos a ver si Ya está pronto activado. me deja copiar aquí, espérate, aquí, ya, lo va a pasar por acá, ok, bueno, yo lo voy a leer desde acá. La lectura dice que habla sobre el burro no tan burro y dice, Ok. en la inmensa selva de Animalandia se hallaba la escuela en la que asistían todos los animales. El profesor era el señor Búho. Los animales que ahí asistían no querían estudiar, a excepción del burro Curro. Todos se burlaban de él porque decían que los burros no aprenden. El burro Curro tenía unas largas orejas, se sentaba en el rincón izquierdo del aula y siempre estaba atento a las explicaciones que daba el profesor Búho. En los recreos nadie le invitaba a jugar y Curro solo se sentaba y observaba a sus compañeros correr. Una mañana llegó a la mona Ramona muy agitada, saltando por entre las ramas de los árboles, y les contó que habían subido, como de costumbre, al bote para cruzar el río y asistir a la escuela. Pero ese día el río, normalmente tranquilo, estaba caudaloso, y que el bote junto con los animales estaba siendo arrastrado hacia la cascada. La mona Ramona, ayudada por sus compañeros, logró saltar hasta la rama de un árbol para cruzar al otro extremo del río e ir a la escuela a pedir ayuda. El profesor Búho tomó una cuerda y salió volando velozmente, seguido por el burro Curro que iba trotando a toda prisa y sobre su lomo iba montada la mona Ramona. Cuando llegaron al río vieron que faltaba pocos metros para que el bote llegase a la cascada. El profesor Búho le tiró al burro Curro un extremo de la cuerda y el otro lo amarró al bote. Le dijo a Curro que tirase lo más fuerte que pudiese y lograron arrastrar el bote a la orilla del río. Una vez pasado el susto, el profesor Búho y el burro Curro les preguntaron si es que no habían visto el letrero que estaba junto al bote y que decía que no crucen el río aquel día porque era peligroso. Todos respondieron que habían visto el letrero, pero que como no sabían leer muy bien, no habían prestado atención. Miraron a Curro sorprendidos de que él supiera leer. Ese día comprendieron que a la escuela no solamente se iba a jugar, y en las horas de clase con el profesor Búho ya no era Curro solamente el que estaba atento, y en los recreos todos jugaban con él. ¿Qué tal, Martín? Muy curiosa y muy linda. Ay, sí. Rainer, ¿qué te...? Sí, También me gustó mucho. es una reflexión que en cierto sentido contribuye a uno en algunas situaciones de la vida. Eh, es educativa y sirve para conocer cosas que realmente vive uno al diario de vivir. Claro, ¿no? Y en la escuela se ve mucho, profes, Sí, de que uno siempre está como estudiante, obviamente, y como sí, profesor uno también tiene separaciones en las aulas, en los grupos. Ah, perfecto. aquel sabe, aquel no sabe. Entonces, mire Ujú. que muchas veces le da una lección el que menos cree, ¿cierto? Sí, Por eso es que uno dice que los valores morales son todas las cosas que proveen las personas a defender y crecer en sí. su dignidad. Los valores morales son desarrollados y perfeccionados por cada persona a través de su experiencia. ¿Qué Sí, tal, Martín? sí. ¿Qué opinas sobre los valores morales? Obviamente. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Guillermo, sobre todo con el comentario que hacías anteriormente con respecto a la forma como a veces en la escuela se tiende a encasillar a los estudiantes de acuerdo al comportamiento que tienen y a veces no se ven
no se dan cuenta de las expectativas o la influencia que tienen las expectativas del docente en el propio proceso de aprendizaje. Uno no va a esperar que un estudiante pueda superarse académicamente hablando o incluso como persona si ya de entrada el profesor está predisponiendo lo que espera de aquel estudiante. Y la moraleja pues así lo indica. Claro, Rainer, ¿algún comentario? No, pues sí, muy significativo el aporte del compañero y cuando en este tema de valores es un tema que es demasiado profundo y que tiene muchas cosas que desmenuzar y pues nosotros en la escuela, en las instituciones educativas donde a diario tenemos el contacto con los estudiantes, solemos encontrar un sinnúmero de valores y antivalores que nos ayudan al mejoramiento de nuestra profesión. En este sentido, los docentes somos un modelo, somos un espejo ante los estudiantes y tenemos que proyectar ante ellos desde nuestro performance en clase hasta nuestra socialización con ellos, valores que le contribuyan al mejoramiento de ellos como persona. Pues esto lo considero pues, muy válido en este. Claro que sí, gracias. Y sí. ¿Algún comentario, Exi? Bueno, pues yo pienso que los valores principalmente se dan desde la casa, desde chiquitos con los papás y después se van dando por medio de la escuela. Martín comentó algo que se me olvidó ya, pero siento que los profesores hay a veces que le dan privilegio a unos alumnos porque están como que más altos en las expectativas de cada profesor. Creo que eso está muy mal, que todos los profesores como que agarren a sus alumnos favoritos y trabajen con ellos. Pienso que pues el profesor se debe de interesar también en los demás alumnos, ya que no solamente van 2 o 3 alumnos a la vez, como que dando ese proceso de los valores y Claro, y profe, y lo más curioso es que nosotros muchas veces nos dan 1 horita o 2 horas de ética. Una de las áreas o materias o asignaturas que menos intensidad tiene en el plan de estudio, por ejemplo, aquí en Colombia dice es ética y valores, es una de las áreas más importantes. Y sin embargo, mire la contradicción que nosotros tenemos, que la ley 115 habla de que tenemos que formar seres auténticos, de valores, de competencias, y sin embargo, mira la intensidad horaria que tienen a veces las áreas o las asignaturas. Obviamente que sí, lo que ustedes dicen, compañeros, nosotros a veces luchamos por enseñar valores morales y todo tipo de valores desde la parte de la ética, y mire que nos quedamos corticos ante tanta situación tan crítica y hombre, y muy complicada, porque es que uno de los que necesita valores hoy en día es la juventud actual, y la juventud actual está obviamente inmersa y presionada por la sociedad de consumo, por la sociedad de información, del conocimiento y la tecnología. Entonces hoy los pelados prácticamente están tomando otras alternativas, hombre, y los padres de familia son los que vienen a subir prácticamente. Obviamente que eso se refleja también en la escuela, pero vivimos una época de antivalores, ¿no? Profe, les voy a compartir... Aunando, pues, haciendo un poquito de apoyo a lo que acabas de decir, si ustedes bien recuerdan, tienen conocimiento, en los estándares de calificación que se manejan en las instituciones educativas, una de las cosas que se evalúa es el ser. Y cuando hablamos del ser, estamos hablando de una persona integral, de una persona que se forma más que un conocimiento académico, es una persona que se forma con principios, ¿sí? Ahora bien, he reflejado, o los docentes de las instituciones educativas muestran
ese tópico o ese aspecto lo muestran de manera desde ellos, o sea, desde su performance como docentes. Es mi pregunta. ¿Lo harán los profesores de esa manera? Además de que está escrito o está establecido en una planilla de calificaciones que el ser se evalúa y todo eso. Pues ahí me surge ese interrogante. Claro, no, Rainer, y mira que lo que es en esta parte de enseñanza aparecen tres competencias pedagógicas, lo que es Sí, el saber, el hacer y el sí. ser. El ser dice que se autoevalúa y lo califican con una simple autoevaluación, pero esa autoevaluación tiene que ser muy clara y muy típica, porque el estudiante se puede colocar 5 en una autoevaluación, pero esa Sí, autoevaluación debe estar acompañada de una rúbrica, al menos sí, decir que usted sí cumple con las actividades, o sea, claro, despertar lo que es en sí el concepto ético y moral, porque el claro, totalmente. estudiante lo va a poner, él simplemente con tal de nivelarse, de pronto en el área o en las materias se coloca una autoevaluación de un 5, 4,5, pero lo que usted dice, Sí, Reine, claro, la pregunta ahí es, ¿será que se dirige bien la autoevaluación? O las sí, otras evaluaciones también, en el caso se llama autoevaluación, pero es sí, complicado evaluar el ser, definitivamente, porque nos falta responsabilidad, definitivamente, y es uno de los valores más importantes en cualquier edad y en cualquier tipo de persona, y en sí. cualquier tipo de cultura, la responsabilidad y el respeto, ¿cierto? Bueno, Bueno, pues, si alguien más, pues Martín, ¿tienes algún comentario más? O No, avanzamos. Listo, dice. Ok, profes, entonces les pasé un enlace por si de pronto no nos trabaja lo que le voy a Yo, compartir por YouTube, listo. Entonces les voy a compartir este video que es muy cortico y también nos va a dar elementos para que enseguida pues seguimos a las preguntas y vamos respondiendo. Si tienen dificultades para mirarlo acá, entonces lo cogemos de ahí y lo miramos por YouTube.
Interesante. Sí, está muy interesante el video también. Listo, ¿algún aporte, Martín? Ok. No, muy interesante el video. Me parece que el fin de la escuela es ese, propiciar en los chicos que estén pensando siempre en lo imposible, imaginando mundos posibles, atreviéndose a soñar y perseverando por sus sueños. Claro, no sé si de pronto no me escucharon lo del principio, que eran 3 palabritas para rescatar, Ixi, y era la paciencia que hay que tener cuando uno quiere que surja algún cambio, tanto los padres de familia como en la misma parte educativa, los docentes. Otra palabra que les decía yo era la resiliencia, y en docencia se conoce mucho como si te caes, volver a empezar. Y en educación se ve mucho porque hay que tener demasiada paciencia y volver a empezar con los mismos estudiantes. Y la otra, que era un valor ya muy religioso, y era la fe. La fe es un valor interesante, aunque yo no lo coloqué en la escala de valores, coloqué fue espiritualidad, pero de todas maneras tiene que ver con eso. Sí, son paradigmas, profes, que tenemos que comenzar a irrumpir en las mismas instituciones educativas, uno como docente le toca, ¿no? Pero sí, Ixi, ¿algún comentario? Ixi. Ok, yo pienso que el equivocarnos en la vida es como un reto, porque de esas equivocaciones podemos aprender. Así que no hay que darnos por vencidos por nuestros sueños, aunque muchos nos digan lo contrario y muchos nos digan que no podemos y que estamos afuera de todo el alcance de nuestros sueños. Debemos de como que nosotros tener fe en nosotros mismos para buscar y no darnos por vencidos por nuestros sueños. Claro que sí, sí. Así es. Profes, entonces, miren, vamos a leer la primera pregunta y entonces comenzamos las respuestas. Dice la primera pregunta: ¿en qué medida deben las instituciones educativas volverse críticas de los valores predominantes, si ellas deben ser transmisoras de los mismos? Yo personalmente, profe, digo que si uno está como padre de familia y los profesores estamos preparados, y aunque uno dice que la idea no es criticar, porque hay 2 clases de crítica, una constructiva y otra destructiva, yo pienso que la posición de la educación pues no debe ser de criticar simplemente, sino que se trata más bien de aportar y proponer soluciones. La escuela es la responsable en cierta parte del segundo estadio de socialización del ser humano. O sea, primero pues tenemos la casa, segundo la escuela y tercero la sociedad. Y obviamente hay que dar una mirada a lo que se está enseñando. La educación necesita dar respuestas a los desafíos que surgen, como las nuevas formas de conocer, la creciente complejidad social, caracterizada por las contradicciones, la incertidumbre. Mira el problema de la globalización, por ejemplo, la cultura mediática. Todos son temas que le van cambiando a uno los paradigmas de la fe, de la moral, de la ética. Entonces yo pienso que trayendo los casos cotidianos, es deber de la educación, de las instituciones educativas, y haciéndoles un análisis general, pero más humano, también social, económico, incluso incluyendo también a los padres de familia, para que, pues hombre, tengan los elementos suficientes y necesarios para poder transmitirles a los hijos. Pues educar con el ejemplo, yo creo que es como el más importante referente de la educación. Mire, por ejemplo, que hoy tenemos amenazas grandes que dañan la moral, la ética, el bullying, el matroneo, la droga, el sexo, el robo, etcétera, etcétera. Entonces pienso que la institución no solamente debe ser crítica, sino aportar elementos, desde los padres de familia, unidos. Por eso me interesa mucho ese cuadro que hay en las instituciones educativas, sobre la asociación de padres de familia, e incluso también invitan a padres de familia a capacitaciones. Ahí les dan elementos también para que tengan para formar los hijos. Obviamente que la educación hoy en día, como les decía ahorita, va en contravía de lo que se está enseñando, pero uno no puede dejar de insistir, como dice el video, hay que persistir. Insista, persista, pero no desista. Martín. Sí, bueno, con respecto a esa primera pregunta, yo creo que las instituciones no deben ser transmisoras de valores.
ese término transmisión lleva a equívocos, pues puede suponer la transparente acción de vehicular códigos y registros culturales sin modificación. El término transmisión en educación ha tenido un desarrollo infortunado, una suerte de connotación negativa como sinónimo de garantizar aquello que debe ser enseñado y que el sistema debe garantizar que fue asumido en la forma más fiel posible, ¿cierto? De hecho, el sistema tradicional hablaba de transmitir conocimientos y todos los dispositivos que desarrollaba el docente estaban encaminados a mirar que la transmisión del mensaje hubiera sido lo más transparente posible, sin mucha modificación. Si el estudiante era capaz de devolverme a mí exactamente lo que yo leí, entonces el proceso de educación fue exitoso, y me parece pues que la palabra transmisión está hace rato mandada a recoger. ¿Cómo veo yo? Las instituciones educativas son intérpretes de la tradición, y en esa relación dialógica, ¿cierto? En una relación que es de interpretación, no de transmisión, deciden hacia dónde apunta el proceso de formación, incluso si el proceso de formación contradice lo que la cultura indica. El papel problemático en el que se inscriben las instituciones de educación superior supone que éstas sean las que apuntalen la crítica del orden establecido y formen a los estudiantes en este sentido. La palabra transmitir, por otra parte, supone que el estudiante es un ente pasivo que simplemente asume y adquiere aquello que le enseña la institución. Claro, Rainer. Bueno, si bien sabemos, las escuelas son centros de formación donde los educandos van a recibir un sinnúmero de conocimientos, conocimientos desde la parte académica, desde la parte disciplinar. Igualmente, en la parte que tiene que ver con el ser, que aquí nos inclinamos lo que tiene que ver con valores, las escuelas juegan un papel demasiadamente importante, teniendo una dificultad aquí, juegan un papel demasiadamente importante en la formación de estos chicos. Y este papel se hace en conjunto, es un papel donde hay diferentes entes que llegan a ser parte de él. Allí inculcamos lo que tiene que ver los mismos padres de familia que se hacen parte de la escuela. Los padres de familia, los docentes, los administrativos. Entonces, todos y cada uno de ellos tienen ese rol de contribuir, de ayudar a que estos estudiantes se formen como personas de bien, de que estos estudiantes una vez salgan de ese lugar físico como tal, de esa institución como tal, proyecten ante la sociedad características o formas que sean acordes o que sean contribuyentes a la misma sociedad. Eso es lo que tengo que aportar. Claro que sí. Daisy. Ok, para mi opinión, pues como dice aquí, ya tenemos en claro, ustedes tres dijeron, uno dijo que las escuelas no deben de ser transmisoras de los valores, si no me equivoco. Sí. Yo creo que la escuela y los hogares, entre los dos se deben de apoyar para transmitir los valores, pero como ya debemos de saber, cada quien agarra los valores que son más de acuerdo con su personalidad. Creo que eso de criticar los valores, que las escuelas critiquen los valores predominantes a una sociedad, es como criticar a una persona, ya que todas las personas
somos diferentes y tenemos diferentes valores. Una puede tener el valor de la honestidad sobre todas las cosas y otra puede tener un valor de fe y no sería bueno que la escuela criticara los tipos de valores Claro que sí, sí. que tenemos cada persona. Claro, sí, en esto de la educación hay unas contradicciones horribles. Y lo más curioso es que uno para enseñar tiene que enseñar con el ejemplo. Creo que es una de las buenas estrategias para uno decir de que el estudiante está aprendiendo en sí. Obviamente que a nosotros se nos olvida por muchas circunstancias también, los profesores obviamente que tenemos muchas diferencias de problemas, muchas dificultades, pero sin embargo tenemos que ser muy conscientes también de lo que estamos transmitiendo. Sí, Martín dice que no tenemos que ser transmisores, es verdad, y obviamente tampoco muy críticos, sino más bien aportar, estar aportando y obviamente dar elementos para que los padres de familia, porque es que la ley 115 habla de que la educación tiene que ser entre la escuela y el padre de familia. Realmente que cuando se invita al padre de familia a la escuela, pues es muy difícil que llegue. Pero sí, la escuela en su proceso de formación tiene que dar elementos, brindar elementos a los padres de familia para que los padres de familia también tengan que ver con los hijos. Y obviamente, pues enseñarle esos temas que de pronto los padres de pronto a veces no son conscientes. ¿Por qué? Por el ejercicio del trabajo, del mismo estrés que tienen por estar obviamente, pues sí, buscándose el sustento diario para poder alimentar a sus hijos. Profe, si alguien más, pues no sé, Martín, ¿tienes algún otro comentario o avanzamos con la segunda pregunta? No, a lo que yo voy es que las palabras no son inocentes, las palabras que uno utiliza, y si uno quiere pensar una escuela bajo un paradigma diferente al tradicional, que fue transmisionista, pues tiene que empezar también por mirar cuáles son los términos en los cuales se está refiriendo a esto. Usted habla de transmitir, pues está todavía pensando en un proceso de comunicación unidireccional. A mí me parece que la única que transmite es la radio, nada más. La televisión. Y la televisión, nada más. Lexi. Ok, yo tengo un comentario. Dígalo. Con lo que dijiste tú, Guillermo, que Sí. las escuelas invitan a los padres de familia como a ponerse a los valores, clases de valores, y que no lleguen los padres de familia. Yo me he topado con muchos padres de familia que siempre dicen, no, es que no voy porque las escuelas son responsables de que nuestros hijos necesiten los valores, pero ellos no se dan cuenta que desde chiquitos, desde la casa, uno aprende los valores. Así que es muy contradictorio esto, porque los profes, hay algunos que les echan la culpa que los padres que a los profes, y así se hacen la bolita y ninguno como que da un valor específico. Claro que sí, eso es verdad, sí, porque el primer estadio de socialización tiene que ser la casa, y si los padres tenemos tiempo para ser hijos, también tenemos tiempo para educarlos, ¿no crees? Y obviamente, muchachos, que educar es muy complejo. Exactamente. Es muy complejo porque uno enseña, educa y transmite valores. El problema es ya en la sociedad donde los capturan tantas paresiones que se tiene a nivel social. Y obviamente, pues, manejar la razón y la conciencia no es fácil, ¿cierto? Profes, ¿algún comentario? No, todo muy bien. Bueno, vamos a ir con la segunda pregunta, muchachos. Dice la segunda. Ok. Si una institución educativa o un sistema educativo no se opusiera de ninguna manera a los valores dominantes de la sociedad en la que está inserta. De pronto, a manera de introducción, muchachos, me leí por acá a este Guerri de Lacote y decía muy textualmente: hay tres grandes revoluciones en marcha que provocan el gran cambio educativo: la interactividad, la cognitiva y la de la gestión de los sistemas educativos. Y afirma que ellas modifican el acto de aprender, su comprensión, su dinámica individual, las organizaciones sociales y técnicas que la sostienen, y su gestión personal y colectiva. Y dice, la generación de hoy en día es otra, la cual está presionada por la sociedad del conocimiento
y de entre paréntesis tecnología. Y quisiéramos que estos medios se opusieran en bien de la sociedad, pero vimos lo contrario. Hoy nadie discute que nos hallamos en la sociedad del conocimiento. Podemos encontrar serias divergencias a la hora de analizar y evaluar sus características. El aprendizaje cambia no solo nuestro conocimiento y nuestro ser, sino también nuestro ser. Lo que mencionaba ahorita Rainer, es que evaluar el ser es muy complicado. Y eso tiene que ver con la conducta, la convivencia. Eso lleva a una modificación en la mutación del educador, en las funciones que se tienen. Y el alumno, uno presume que debiera de tener otra actitud. Más bien, esa actitud del receptor pasivo que mencionaba Martín, debiera obviamente de cambiarla, porque ya no estamos en ese modelo pedagógico transmisionista. Y obviamente que lo que sería era transmisores de contenidos educativos, suministrados por el profesor, por el educador. La educación tiene una tarea muy grande y es el aporte por su conocimiento para poder dejar huellas en la juventud, que es donde verdaderamente se necesita el cambio del paradigma. Cambiar paradigmas, profe, es lo más complicado, ¿cierto? Para cambiar paradigmas hoy tenemos que tener decisión y obviamente querer el cambio, pero tener el conocimiento de por sí, porque si no tenemos el conocimiento, pues qué dificultad la que nos da. Y esa pregunta tiene muchas connotaciones, porque le dice que qué pasaría si la institución educativa se opusiera a esos valores dominantes de la sociedad. Y mire todos los valores que tenemos hoy en día. En el trabajo pasado vimos, por ejemplo, la escala de valores Rainer que conformamos. Yo les decía, para mí fue muy importante la espiritualidad como un valor necesario. Uno cuando no tiene conceptos espirituales, creo que le da muy difícil entender la parte de la moral. Rainer. Pienso que la pregunta puede ser algo ambigua. De igual manera, el trabajo anterior que realizamos, donde hacíamos la encuesta con nuestros estudiantes o con un grupo de personas, donde mirábamos cuáles eran los valores predominantes actualmente en nuestra sociedad actual. O sea, yo me conseguí ahí con una realidad, y es, según esta pregunta, nos dicen, ¿qué pasaría si las escuelas o la institución no se opondría o no se ponga ante los valores predominantes? O sea, ¿y a qué punto quiero llegar? Cuando hablamos de valores, ¿por qué la institución tendría que oponerse? Es allí donde en mi cuestionario algunos estudiantes me decían, pero hoy en día no podemos hablar se ven tantas cosas que hablar de valores predominantes como que queda grande. Hablemos más bien de antivalores predominantes, me decían algunos estudiantes. Entonces, yo realmente no le he conseguido mucho el sentido tanto a eso que el profesor nos pide aquí, o la pregunta como tal, donde nos dicen que qué pasaría si la escuela no se opone a los valores predominantes. Estamos hablando de valores, estamos hablando de actitudes positivas, estamos hablando de cosas que contribuyen, cosas que contribuyen al mejoramiento de una persona o que la persona refleja ante una sociedad que permite ser visto de buena manera. Entonces no sé si alguno de ustedes me pueda entonces aclarar esa parte, porque ahí tengo como la duda. Igualmente mis encuestas con mis estudiantes que me generaron también la duda y yo quedé como... Lo que pasa es que el concepto de valor no solo está ligado a valores positivos, sí. El valor es a lo que se le da más estimación en Sí. una determinada sociedad. Entonces, en ese caso, ¿por qué hablar de antivalores? Lo que pasa es que son varios usos del término Reiner. En algunos ámbitos se opone a cierto valor un antivalor, pero Sí. incluso un antivalor, que uno podría llamar así, es porque desde una posición uno cree que se le está dando mucha importancia a cosas que desde la escala, la jerarquía de valores de uno no debería dárselas. Por decir algo, el dinero, ¿cierto? O los bienes materiales, que gozaran de una alta estimación en una sociedad y que uno considere que eso riñe con otro tipo de perspectivas que uno consideraría más deseables, como la honestidad, como la solidaridad.
Por ejemplo, el capitalismo es un sistema que históricamente dio un alto valor a las perspectivas individuales. Se consideraba el egoísmo, por ejemplo, una cosa buena, una cosa deseable, porque se pensaba que si cada persona buscaba su mayor beneficio, eso en última redundaba en una mayor bienestar para la sociedad en general. Sí, sí. Pues esta pregunta como que sí está confusa también. Muy confusa, Esa pregunta sí. como que sí está también confusa para mí porque, porque pues aquí dice que el profe, ¿qué pasaría si una institución educativa o un sistema educativo no se opusiera de ninguna manera a los valores dominantes de la sociedad? Pues Inserto. para mi respuesta sí está muy confusa la pregunta, Claro, no, y porque el como tipo ya usa había eso. dicho, cada persona tiene porque cada persona tiene diferentes valores. Tú puedes tener unos, puede ser que los tuyos y los míos sean casi iguales, pero los de Rainer y los de Martín no. Entonces, no hay yo así como una respuesta correcta a esa pregunta, ya que no sé cómo responderla. Claro que sí, no, y es que es curioso, porque mire que dice que qué tal donde la institución educativa se opongan a los valores actuales predominantes, y mire lo que es René, es que estamos viviendo un mundo de antivalores, precisamente. Se enseña ética en los colegios, los padres tienen en sí ciertos principios éticos y morales y se los transmiten a los hijos. Obviamente que una de las cosas interesantes, profes, es que nosotros podemos tener mucho conocimiento, pero si no damos el ejemplo, es muy difícil de aprender ese concepto, ¿cierto? Ejemplo claro. El padre de familia le dice al hijo, hijo, no beba. Y el padre entra casi cada 8 días borracho a la casa. Entonces, mira que eso no se aprende tan fácil si uno no da el ejemplo. Y el ejemplo, dar el ejemplo, creo que es el arma más contundente para poder aprender o enseñar esos valores y que se cojan de verdad. Porque si una cosa es uno transmitirlos, como decía Martín, es que no se trata de transmitir. Hombre, aquí la idea es dar ejemplo y pensar de que sí estamos haciendo bien las cosas. Pero sí, Rainer, tienes la razón, estamos viviendo un mundo antivalor impresionante. ¿Y qué tal donde la educación, la escuela, se desliga completamente de esos antivalores? Sería un caos completo, ¿no creo? La educación educativa tiene una responsabilidad muy grande, Martín, definitivamente, y es de insistir, persistir y no desistir, ¿sí? Martín. Guillermo y compañeros, miren, es que ahí cuando se están refiriendo a valores dominantes, se están refiriendo al paradigma de lo que en una sociedad determinada se le está dando valor, ¿sí? Y hombre, si las instituciones de educación superior no critican los valores dominantes, entonces ¿cómo pensar la transformación social con cosas que uno considerara deseables? Me explico. Si en este momento está sentada ahí estudiando y puede asumir unos roles que no son los de la mamá, ama de casa, que está ligada al ámbito doméstico, es porque un conjunto de personas se atrevieron en su tiempo a cuestionar los valores dominantes. Valores dominantes en el sentido de que el valor que más se le daba importancia a una mujer era su rol de ama de casa. Lo demás tenía que estar supeditado a eso. Si estudiaba, muy bueno, pero que sea mamá, ¿cierto? Y alguien le dijo, ¿y por qué? ¿Y por qué las mujeres tienen que subordinarse de esa manera? A mí me parece, y aprovecho ahí y le respondo la segunda pregunta cuando dice que qué pasaría si una institución no se opone a los valores dominantes. Yo diría que lo que nosotros asistiríamos es a un creciente empobrecimiento del debate social y se verían seriamente menoscabadas las posibilidades de revertir, mover o desplazar las relaciones de poder que existen en una sociedad. La crítica de las instituciones de educación es vital para empoderar al individuo y a movimientos sociales frente a realidades de exclusión y marginación social. Pues me parece que la función de nosotros como docentes es ayudarle al estudiante a que lea su realidad y que vea que muchas de las cosas que funcionan en esa realidad, que nos las han mostrado de determinada manera, no necesariamente tienen razón de ser, que hay unas condiciones que deberían ser cambiadas, ¿cierto?, con base en una
una perspectiva, y eso nace precisamente por cuestionar los valores que legitiman ese modo de proceder. Segundo, nosotros estamos asistiendo también a una revitalización del valor, por ejemplo, de los animales, ¿sí? Independiente de que ustedes sean animalistas o no, o bienestaristas o no, ustedes saben que en estos momentos se está cuestionando esa visión tradicional que siempre decía que el hombre estaba como en el centro del resto de la naturaleza y que el resto de seres vivientes tenían que ser dominados por él. Ahora hay un montón de grupos que están cuestionando un valor que durante muchísimo tiempo había sido considerado como legítimo y como normal, y eso es a través de una crítica y un debate social. Tan es así que uno ya hasta lo piensa dos veces cuando se va a comer un pollo, ¿cierto? Porque ya uno hasta se siente maluco de si está como transgrediendo un derecho, pero es eso, ¿cierto? Es el que las instituciones critiquen los valores dominantes, lo que está promoviendo es la transformación social con unos fines que uno consideraría deseables, ¿sí? Al menos dentro de una perspectiva que uno puede dominar, uno puede considerar que ahora es mejor que las personas tengan una sexualidad de acuerdo a sus orientaciones. Dos valores dominantes para usted. ¿Cómo, perdón? Dos valores dominantes para usted, ¿cuáles pueden ser? ¿Valores dominantes? Sí, dos nomás. En el ámbito de la administración, por ejemplo, un valor dominante es pensar la actividad empresarial desde el lucro. Por ejemplo, me parece que ese es un valor que sigue siendo dominante, que hay perspectivas que ya piensan la empresa desde otro lugar. Te lo digo así porque me lanzaste ahí al agua con esa pregunta, y yo le doy clase a chicos de administración. Pero se me ocurre ese, y el otro no me preguntes porque no se me ocurre cuál. Claro, no, parte, ¿sabes por qué? Porque es que, hombre, yo pienso que, claro, uno mira el valor dominante de acuerdo a su área, pero, hombre, yo pienso que un valor dominante hoy en día tiene que ser el vínculo familiar, y el vínculo familiar hoy, por lo que uno mire, está corrompido, en cierto sentido, porque es que si no tenemos la integración familiar, no podemos hablar de esos valores rotundos que se tienen que ver en la sociedad. Entonces, no sé, profes, yo aquí tengo algo muy curioso, mire, se lo voy a compartir aquí dinero para que vamos cerrando, pero sí me parece muy llamativo porque es que mire lo que pasa a nivel familiar. Nice shoes, where'd you get them from? Yeah, shoes. Where'd you get them? From the trash bin? Why should it be like this? I don't know. It's not fair. Yeah, I know. There's nothing that we can do.
I don't want to be like this. Me neither. I wish I was like him. I want to be like him. I want to be like him. I want to be like him. Yes! Yes! Sorry to take so long, dear. Are you ready to go now? Yo no sé, pero no sé si pronto lo alcanzaban a ver, que lástima que pronto no lo hubiera llegado a compartir, pero hombre, resumiendo ese video, me parece muy llamativo y es porque tiene que ver también con la familia. Mire, cuántas situaciones precarias no se ven a nivel familiar, padres que no tienen trabajo y sin embargo mandan a los hijos a estudiar. Y uno como docente, Martín, muchachos, a veces no se percata de qué situación de pronto está atravesando el mismo estudiante. Uno simplemente se percata es de dictar la clase. O nunca llega uno a preguntar a un estudiante, ¿por qué te pasó esto? ¿Por qué estás así? ¿O viniste desayunado? ¿O viniste almorzado? ¿O por qué trajiste los mismos vestidos, el mismo uniforme? ¿Por qué trajiste zapatos rotos? El estudiante obviamente que tendrá una respuesta, pero nosotros no somos conscientes de eso. Y para mí un valor predominante que te decía Martín, tiene que ser el vínculo familiar. Y sin embargo a veces nosotros como educadores nos encargamos de obstruirlo. Y es tan importante ese vínculo, hombre, de ser conscientes, porque es que cuando uno tiene conciencia, de pronto puede hablar también de valores, ¿cierto? Pero ¿qué tal donde la institución educativa o la educación se desligue de la formación de esos valores? Yo creo que sería un caos completo. ¿Qué opina Rainer? Aquí estaba terminando de mirar el video. Yo. Pero la pregunta viene desde atrás, Rainer. ¿Por qué los padres mandan los hijos a las escuelas así? ¿Cierto? Es una cosa impresionante y que nosotros a veces no somos conscientes de eso, Rainer, sino de dictar el tema. Entonces mira todo lo que pasa, lo que llama currículo oculto, un montón de acciones que nos damos cuenta prácticamente, ¿no? Martín. Sí, no tengo comentarios, Guillermo. Sí, Rainer. No, pues sí. Ahí se puede evidenciar. Tampoco comentarios. Ok, Rainer, sí. Se puede evidenciar ahí el deseo, la codicia de aquel jovencito. De cierta forma, esos son valores. Y pues, eso por su condición de vida, por su forma. Y esa codicia se puede mirar cómo lo conlleva a querer, a desear otras cosas. Pero como tú decías, desde la casa, desde la misma formación que hay en el hogar, permite que los hijos, que los estudiantes se cree cierta conciencia en ellos y ciertas cosas por su mismo ámbito, forma de vida, por sus mismas condiciones de vida y todo relacionado. Sí, esa es claro, muy bien. Ok, muchachos, vamos a la tercera pregunta. Dice, ¿cómo puede enseñarse a ser crítico del propio sistema valoral? Entonces, no sé, a mí se me ocurre inicialmente, pues, uno en el salón tiene muchas estrategias, y entre más estrategias tenga, pues mucho mejor. Así el estudiante de pronto va aprendiendo como a ser consciente de este proceso y más desde la parte de la ética y de la moral. Yo pienso que una estrategia interesante uno como docente
estando en el aula, por supuesto, ya mirándolo desde afuera sería otra estrategia, pero a nosotros nos queda simplemente es tratar de proponer estrategias metodológicas que le ayuden a despertar un pensamiento crítico al estudiante. Se me hace de pronto que a través de preguntas, ¿cierto? Es el núcleo del pensamiento crítico. Y pienso que así, pues hombre, se trata de crear un entorno en que la curiosidad intelectual sea potenciada, y hombre, y las preguntas también estimuladas. Otra estrategia de pronto puede ser plantear una pregunta provocadora para construir un argumento en torno a ella. Otra puede ser facilitar herramientas donde fomenten la conversación para guiar su proceso de pensamiento. Otra puede ser la mejor manera de aprender es por imitación, o sea, el ejemplo. Plantear temas controvertidos y dejar que los debatan libremente para que no falten al respeto. Este valor es muy importante, profe. A veces no lo trabajamos en el aula, pero es indispensable decirle al estudiante y proponerle normas para que ellos vayan respetando los espacios de los demás. Escoger temas que sean de pronto sean significativos y que, hombre, conseguir que se impliquen de pronto a lo máximo, pronto fomentar también el debate, poner en práctica el diálogo socrático, de un modo más informal, fomentar la pregunta, asignarle temas para investigar, puede ser también otra manera de despertar esa pasión crítica por el sistema valoral, fomentar tipos de evaluación, aquí es muy importante lo que hablan ahorita compañeros, la autoevaluación, hombre, que se esté a una rúbrica, y así los estudiantes se van volviendo responsables de sus propias acciones. Y de pronto, por último, se me ocurre brindar la oportunidad de ser pensadores en clase y conducir la marcha de la clase. Pueden también llevar a ser más plausibles de pronto las estrategias al interior del aula. Martín, ¿tienes algo? Sí, miren, yo tenía un aporte corto frente a esa pregunta. No con ¿cómo enseñarle a ser crítico del propio sistema de valorar a los estudiantes? Yo diría que no con una simple cátedra de valores, ¿cierto? Que es como el instrumento que comúnmente hay en los currículos y que está aislado. Entre otras cosas que, bueno, yo que enseñan a chicos de administración, yo precisamente tengo a su cargo lo que sería como la asignatura que tiene que ver con las ciencias sociales y uno se da cuenta pues que toda la carrera ellos le enseñan unos valores de la empresa determinados y para que la formación sea integral pues venga los ajustamos con una tal formación integral, una tal formación humanística, ¿cierto? Y salga para pintura pues como si eso fuera de esa manera. Sí. A mí me parece que para ser críticos del sistema de valorar se necesita que todos los componentes del planteamiento curricular realmente estén enfocados a enseñar a los estudiantes de qué modo su ejercicio profesional entra en relación con aquellos fenómenos que componen su realidad, en tanto como persona y ciudadano. La visibilización de esas realidades puede ser una vía de acceso privilegiada para que el estudiante tome partido y explicite sus fundamentos axiológicos, ¿cierto? Y que la institución le dé la oportunidad de cuestionarlos y mirar por qué está eligiendo unos en relación con otros. Me parece que ese es el camino, o uno de los caminos. Claro que sí, Rainer. Bueno, aquí quedará la evidencia. Pienso que eso de enseñar a ser críticos, eso nace en la conciencia, eso nace en la forma de ser de cada individuo. ¿Y cómo nace? ¿Cómo se forma eso? A través de su misma forma, su estilo de vida, a través de su mismo aprendizaje, a través de sus experiencias. La persona se hace crítico, la persona se hace analítico. Entonces, creo que enseñar como tal, si vamos a enseñar estrategias, cómo enseñar, más que eso, es la misma experiencia del individuo, desde las mismas vivencias, la persona ha de ser una persona crítica. Para la redundancia. Ixi, te escuchamos, Ixi. Ok, yo pienso que para ser críticos del sistema de valores debemos de hacer una reflexión a nuestra realidad, o sea, todo lo que hemos estado haciendo en nuestra vida, los valores que hemos tomado en cuenta y darnos
cuenta principalmente que pues todos los días, aunque menos nos los esperemos, estamos dando un valor hacia la sociedad. Y pues de ahí, pues ya poniendo en práctica los valores obtenidos desde la escuela, desde nuestra sociedad, desde las casas, pues uno va a evolucionar como persona. Claro que sí, sí. Muy bien. Sí, esto de valores, profes, es muy contradictorio. Por más elementos morales que se tenga, primero tiene que predominar el ejemplo. Segundo, para poder uno de pronto desarrollar los valores, tiene que tener una conciencia muy afinada. Y esa conciencia se lo da a uno la experiencia. Y la experiencia no se coge de la noche a la mañana, sino que se va cogiendo el transcurrir del tiempo. Cayó, párese, cayó, para lo mismo que decía el video. Tener esa capacidad de pararse y continuar. Paciencia, paciencia y mucha fe. Profe, no sé si de pronto algún comentario o vamos cerrando alguna conclusión. Martín. No, yo te soy... ya dije lo que iba a decir. Sí, ok, Martín. Rainer, ¿alguna conclusión para cerrar? No, agradecerles a cada uno de ustedes por cada uno de sus aportes, han sido muy significativos. La verdad que esto me permite seguir creciendo, esto me permite hacer muchas cosas más académicas que vayan contribuyendo a mi perfil, a mi currículo. Y muchas gracias, muy interesante el conversatorio, muy interesante. Claro que sí, sí. ¿Algo más? Bueno, sin una conclusión pequeña ya para finalizar, pues, debemos tener en cuenta que pues cada persona es diferente, que el ordenamiento de los valores es de acuerdo a cada persona, Claro. que como decía antes, unos pueden tener unos valores principales como por ejemplo honestidad, justicia, fe, esperanza, otro puede tener otras cosas, pero el chiste de esto es que cada quien, aunque nos equivoquemos, como comentaba creo Guillermo, aunque nos equivocamos, no hay que darnos por vencido, siempre tenemos que tener fe en que nosotros podemos lograr lo que queramos. Claro que sí, no podemos perder la capacidad de estar enseñando, de insistir, persistir, ¿no? Ya sé. Sí. No, pues muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañeros, pues por tener en cuenta los aportes. La verdad, cada uno vi su opinión y siento que pues tengo como que la capacidad de no verme nomás a mí misma, sino a los demás qué opinan y qué piensan. Está bien. Entonces, una feliz noche y muchas gracias por los aportes. Okay. Bye. Chao, chao, hasta Hasta luego. luego, feliz noche. Gracias, Martín. Suerte. Bye. Un placer. Chao, hasta luego. Bendiciones.